Dios te bendiga de una manera poderosa. Gracias por estar ahí como siempre, atento a nuestros videos, sintonizando nuestra plataforma Vida y Luz TV. Hoy tenemos a Wilkin Shepard con nosotros, mi hermano, mi amigo, pastor. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Juan del Trinidad. Wow, dos lomas no se Sí. juntan, pero dos personas sí. Sí, sí. Es un dicho muy popular, es un proverbio nuestro. Hacía mucho que no te veía, amado. ¿Será que el pastorado te ha cotizado? No que el pastorado, los afanes no han separado, porque Lo- tú tienes lo tuyo Exacto, también. es correcto. Sí, las responsabilidades tienden a separar las amistades, pero el sentimiento siempre está ahí. Siempre está ahí. Sí. Mi hermano, estás pastoreando una congregación. Creo que ya tiene unos 6 años. 6 años pastoreando esa congregación. Eh, pero ¿cómo se da ese trance? Porque tú de origen eres salmista, músico, cantante. Entonces, de un momento a otro, aparece Wilkin Shepard pastoreando. Sí, eso no fue de un momento a otro. Lo que pasa es que tú sabes que yo nunca he sido muy de proyectarme, muchas redes y muchas cosas, No. pero un proceso. Tenía el Yo llamado ahí. a los 20 años y empecé a pastorear a los 32, fueron 12 años. ¿Cómo va a ser? En lo que yo fui copastor, presidente de jóvenes, líder de proyectos y actividad en mi iglesia y muchísimos cargos. Lo que pasa es que tú sabes que tú no puedes poner en las redes sociales con pastor Wilkin Shepard, no es profeta y esa cosa. Pero Sí, 20 años, tú tenías 20 yo años. tenía 20 años cuando empecé, sí, en la preparación del ministerio. Ok. A los 20 años recibí el llamado y de ahí Preparación la preparación, intelectual, estudio sí, los estudios teológico. teológicos. En mi caso, la escuela bíblica de mi iglesia, porque yo no era de la asamblea. Tú sabes que la asamblea tiene su instituto. En mi concilio, en el concilio que yo pertenecía, que era la Africana Metodista, ahí con la escuela dominical era prácticamente el, el instituto bíblico de nosotros, con el pastor guiándome y enseñándome. Sí, la africana está, Sí. creo que la central está por Villa Pereira, ¿verdad? Exacto, impacto de vida. Sí, y ahí, pero fueron 12 años de ocupar cargo, de pasar, de formación y esa clase de cosas. Pero no fue de un día para otro, ¿no? ¿Por qué tanta gente entrando a pastorear, hermano? Hay muchos llamados. Pero yo tengo 20 años en el Evangelio y los últimos 5 años estoy mirando como una ola de pastores. Bueno. No lo relaciono con tu caso. Hago Sí. hago una pregunta. No, claro, tiene general. que relacionarlo porque yo formo parte de esa camada. Bueno, Sí, pero eso se debe a muchos factores que nunca vamos a dar exactamente con el factor que es independientemente de cada cual, ¿entiendes? Porque eso hay muchos casos. Hay gente, yo conozco gente que se meten al ministerio pastorado porque son evangelistas, se dieron cuenta que el ministerio evangelístico tiene un tiempo de caducidad, tú sabes. Porque tú no duras toda la vida predicando fuera. Llega un tiempo en el que tú ya la nueva generación te va relevando. Entonces ellos van y se establecen en el ministerio pastoral para poder seguir fluyendo en el ministerio, porque tú sabes que los evangelistas tienden a desaparecer. están desapareciendo. Ya nadie quiere ser evangelista. O sea, eso me está asustando, amado. No hay, todos son profetas. Eso me está asustando. O sea, ya no hay evangelista profeta y sobre todo, todos en su gran mayoría, bueno, no quisiera englobar todo, pero en su mayoría están pasando al pastorado. Sí, porque es que lo que pasa es que ¿quién le va a predicar a las almas? ¿Quiénes van a evangelizar? ¿Quiénes van a dar campañas al aire libre? Por eso es que los pastores tenemos que hacer prácticamente todo. Ahora imagínate, fíjate que siempre que tú invitas a un profeta o un evangelista, siempre lleva el asunto pastor al lado. Pastor y evangelista, pastor y profeta. Es muy raro tú encontrar un evangelista netamente evangelista. Sale evangelista y a los 2 o 3 meses son pastores. Y eso, vuelvo y repito, juzgar eso es peligroso porque Sí. uno no sabe quién tiene. Ahora, hay un asunto que el llamado es personal. Sí. Entonces, o sea, yo no estaba ahí cuando Dios te llamó. Tú no estabas ahí cuando Dios me llamó. Pero hay un sinnúmero de requisitos que la Biblia dice que tiene que tener un pastor. Ahora hay que juzgarlo por ahí. Sí, exacto. Entonces, cuando tú lo juzgas por ahí, ahí es que tú te das cuenta si en realidad
puede que tengan el llamado, pero quizás han entrado fuera de tiempo, no, o fuera de condiciones y esa clase de cosas. Puede que eso sí se está dando mucho. Gente que están entrando en el ministerio sin la preparación, y no digo tanto intelectual o académica, sino sin la preparación moral, sin la preparación, El testimonio. el testimonio. Tú sabes que en Timoteo se da. ¿Se entiende? En estos días yo estaba predicando en la confraternidad de pastores y el mensaje fue ese. ¿En serio? Sí, Primera de Corintios 4. Se requiere de los ministros que sean hallados fieles. Ahí es donde está el problema. Que habemos muchos pastores, pero ¿cuántos de esos pastores Son fieles. llenamos los requisitos? Exacto. Y ahí es donde tú puedes decir, bueno, habemos muchos pastores, pero ¿cuántos de esos son fieles a la palabra, a su esposa, Sí. a las convicciones? ¿Lo tuyo ha sido, Wilkin, una cuestión de llamado o hay alguna línea sucesiva, tus padres, tu madre, Bueno, en el ministerio? cuando Dios me llamó al ministerio, lo hizo aquí en Bendición, ¿cómo se llama? Maratón. Los maratones. Y yo fui a un maratón y yo estaba pasando por un momento bien difícil y la señora se acercó sin conocerme y me dijo, hay una persona en tu familia, tu mamá, así mismo dijo, sin conocerme, no me conocía, nunca no me llamé. Tu mamá yo la llamé, pero ella no aceptó. Pero ese llamado te persigue a ti y tú predicarás mi palabra y serás pastor. Wow. Sí, y yo como no tenía tampoco tenía mucha alternativa, acepté. No, y me da la inquietud, porque es que es normal que un evangelista pase a pastor. Sí. Es normal que un maestro pase a ser pastor. Hasta un adorador, Sí, que hay sí. muchos adoradores ahora, pero tú eres músico de profesión, o sea, siempre te conocí como músico, entonces los músicos tienden como a correrle a la responsabilidad de pastorear, predicar directamente. Tengo un amigo que es músico, pianista, y me dijo los otros días, es fácil tocar, pero es difícil predicar y Sí. preparar no sé cómo ustedes, pero cada quien en su área. Sí, sí, porque eso, mira, es que él lo vuelvo y digo, a quien Dios llama, Él lo prepara para el ministerio. Pero en realidad, para un músico pasar de ser músico a ser predicador, pastor. Pastor. Pero no tanto pastor, porque la labor pastoral en sí viene como con este asunto de visitarlo, hermano, está relacionado con eso. Ese no es el problema. El problema está por ejemplo, a Timoteo, cuando Pablo le dice, se requiere del que anhela llamado, entre todas las cosas que le pide, que sea de testimonio de lo de afuera y toda esa clase de cosas, hay solamente una habilidad que tiene que tener el pastor, y es que tiene que dominar la palabra, tiene que ser maestro, tiene que tener la capacidad de enseñar. Sí. Esa capacidad es ajena al músico. Tú sabes, la de poder preparar un sermón, porque tú te preparaste toda tu vida por otra habilidad, ¿tú entiendes? Tú agarras una guira, la de barata, tú agarras un piano, lo de barata, pero cuando tú tienes que sentarte, analizar y tú hacer un ejercicio de hermenéutica, aprender, en mi caso, eso ha sido lo más difícil para yo ejercer el ministerio pastoral, porque lo otro es prácticamente de humano, de humanidad, de cotidiano, o sea, hacerle fiel a mi esposa. Eso yo creo que es algo que debe ser normal en la vida, ¿entiendes? Por supuesto que sí. sí. Entonces, tener testimonio, yo nunca me metí con nadie. Esa clase de cosas me fueron fáciles, pero el preparar mensaje, tener un mensaje, porque tú vas y predicas en una iglesia y tú vuelves dentro de 20 años y tú predicas el mismo mensaje, probablemente ya esa iglesia se renovó y nadie se da cuenta. Y tú predicas el mismo mensaje en 15 iglesias diferentes. Pero predica en tu iglesia el mismo mensaje, el mismo pero domingo. Preparar todos los domingos temas diferentes. Pero gracias a Dios, yo tuve un pastor, y el concilio de la Africana Metodista es un concilio al que yo le debo mucho. Y tuve un pastor excelente en ese asunto y me doctrinó y yo me dejé doctrinar. ¿Entiendes? Que también es un asunto. Y gracias a Dios. ¿Ese pastor es? Domingo Valerio. Domingo Valerio. Yo tuve 4 pastores. Porque en la Africana Metodista rotaron
muchos pastores, porque ellos así lo hacen. No es que ninguno tuvo ninguna falla, gracias a Dios, pero ellos así trabajan. Cada X tiempo rotan los pastores. Ok. Y yo tuve 4 pastores ahí, pero el que me doctrinó, que me formó con fin de introducirme al ministerio pastoral fue Domingo Valerio, pero lo terminó haciendo al final Jesús Coplín. Ok, sí, sí, Sí. porque tú estás en la cuarta Asamblea de Dios. Sí. Asamblea Nueva Vida. Así Sí, que de hecho, sí. vayan salud y muchas bendiciones para la familia Coplin. Nosotros Sí. también pertenecimos por un espacio de 6, 7 años Sí, sí. en esa congregación. De hecho, ahí fue que el ministerio nuestro comenzó a explotar, a surgir, mucho movimiento, La actividad actividad de de eso. febrero. Exacto, al cual le debemos no solo una paternidad, sino mucho respeto, mucho cariño Sí. a la familia Coplin. Wilkie, tú organizas unos eventos, organizaba en la cancha, llegué a ir a varios. Hace mucho que no veo nada de esto. O sea, ¿te has concentrado en pastorear o se está moviendo algo? No, lo que pasa es que hay etapas y uno tiene que aprender a reconocer la etapa. Como una palabra que usan a veces ustedes los profetas, hay que dejarse, hay que guiarse por la nube. Pero realizar un evento no tiene que ver con etapas, con una etapa. Sí, claro, en mi caso sí, porque esa era mi etapa como quien dice evangelística. Ok. ¿Entiendes? Tú sabes que yo nunca fui evangelista de título, Sí. pero Pero lo puede hacer, siendo pastor, puede hacer un evento evangelístico. sí se puede, Se pero puede. tú sabes que todo, vuelvo y te repito, todo tiene su etapa. Ya el mensaje no es igual después que tú eres pastor. El mensaje, o sea, tú tienes otra perspectiva de cómo tratar a las almas, ¿tú entiendes? Además de que las responsabilidades a veces no te dejan Sí. también, porque, por ejemplo, yo conseguía que 100,000 pesos que se va a un evento, más o menos, Es mínimo, eso es. mínimo 100,000 pesos, y yo iba y lo gastaba en un evento de un día o lo Lo invertía en un invertía. evento de un Y día. ya. Y ya yo me iba para mi casa a comer, y el pastor de mi iglesia era que tenía que comprar la dolca y poner los bombillos, y uno daba 50 pesos, ya no. Por eso te digo, la pregunta, ¿te has enfocado en crecer tu iglesia? Sí, ¿Cómo, no, cómo va la obra? la ¿Cómo va obra la va obra? bien, ¿Cómo gracias va? a Dios, va bien, gracias a Dios. Comenzaste pequeño, ¿cuántos hermanos son? Cuéntanos de esto. No, no somos un buen grupito. Un No buen me grupo. gusta dar números No, porque sí, porque es que no se trata de eso, no. hermano. No se trata de eso. Porque si yo te digo, hubo una temporada, yo no te voy a decir en cuánto estamos ahora. Sí, Somos un buen número, sí, gracias a sí, Dios. sí. Tú has ido allá. Sí, claro, por Sí, supuesto. pero hubo una etapa ya que nosotros llegamos a ser más de 100 y pico de gente. Ok. Y si uno se pone a proclamar, somos tantos, a los 2 o 3 días pasan lo que pasa en toda la iglesia, que empiezan a rotar las personas. Sí, exacto. ¿Qué pasa entonces después cuando yo digo, no, en la mente del que está allá, ¿qué pasa? El ministerio retrocedió. ¿Tú entiendes? Sí, pero Sí. lo que importa de esto es que están trabajando, son una iglesia independiente, Y que una iglesia no se mide nunca por la cantidad nunca de por la gente, cantidad. sino por la calidad de la gente. Y yo no digo eso, ojalá, y tú tuvieras una iglesia de 1,000 personas, cristiano y fundamentado todo. Ojalá y fuera. Eso es lo ideal, Ojalá. ¿tú entiendes? Pero la verdad es que la realidad es otra. Te conocí soltero, Wilkie, pero luego llega una etapa antes de pastorear Mm. que te casas. ¿Qué ha significado Melissa Ramírez, tu esposa, para ti? Buena la pregunta. Sí, sí, sí. Melissa para mí representa un cambio, Un antes y un switch. después. Sí, sobre todo en mi vida espiritual. Sobre todo en mi vida espiritual, porque tú me conoces de antes de Melissa. Sí. Tú sabes que yo era más diplomático a la hora de predicar, menos, tú sabes, menos eufórico. Chuleta.com. Sí, menos eufórico a la hora de expresar mi adoración. Después de Melissa, imagínate, yo me caso con Melissa y yo estoy en una esquina orando y clamándole al Padre, casi presignándome, y Melissa está dando brinco y hablando en lengua atrás de mí. Hay que entonces, sí, esa clase de cosas, pero ha sido una experiencia muy bonita, muy bonita. Me ha cambiado para bien. Para bien, Sí, qué bueno. para bien. ¿Tienen hijos? Uno. ¿Tienen uno? Sí. Qué bueno. ¿Y cuáles son los proyectos que vienen en la iglesia, en la congregación? No, seguir predicando, hermano. Porque sí, seguir predicando y que Dios haga su obra. Es que la obra es de Dios, Wander.
Muy buena. La obra es de Dios. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, pero la Biblia dice en el libro de los Hechos, Él añadía cada día lo que habrían de ser salvos. Tremendo. Eso uno quisiera tener una iglesia de 40,000 personas, ojalá. Y Dios me bendiga como una iglesia, pero... Esa expresión me gustó mucho, la obra de Dios. Sí. En estos días, el copastor de mi congregación, el pastor Daniel Mercedes, me dijo esa expresión. En el culto de evangelismo predicó un joven de la congregación que no había predicado los domingos, pero yo no sabía que Dios lo usaba de esa forma. Y cuando logró conectar con ese mensaje de una forma sorprendente, luego yo me acerco al copastor, que estamos los dos sentados en primera fila, y yo le dije, wow, tremendo, superó mis expectativas. Y él nada más me dijo, yo estoy sorprendido. La obra es de Dios. Sí, la obra es de Dios. Y eso es impresionante. Si tú te quieres morir, cógela para ti. Si tú te quieres morir, coge la obra de Dios, que lo que le toca a Dios, hacerlo tú. Wilkin, vamos a ponerlo un poquito picante. La música en la actualidad dentro de la iglesia, porque quiero saber, ¿tú ves la música como la veía antes el muchacho, el músico de la iglesia que tocaba? Ahora tú eres músico, pero desde la perspectiva de tú ser pastor. ¿Cómo ve la música en la iglesia en general hoy en día? No, la visión ha cambiado, no porque soy pastor, sino porque tengo más conocimiento. A mayor conocimiento, mayor luz. Entonces tú sabes que mientras más tú sabes de un tema, más tú puedes relacionarte. Por ejemplo, tienes tu esposa, mientras más tú la vas conociendo, mientras más detalles tú vas conociendo de ella, más fácil se te es relacionarte con ella. Tú sabes que a ella no le gusta que tú le pongas los zapatos en la esquina, tú no lo pones debajo, ¿tú entiendes? Entonces, a mayor conocimiento de la palabra, uno va teniendo, se va relacionando mejor con las cosas de Dios. Porque conocer la palabra, obviamente, es conocer a Dios. Porque la Biblia es la revelación específica de Dios, donde Él se revela a nosotros. Entonces, el conocimiento me ha hecho relacionarme mejor con las cosas de Dios. Pero hablar de la música en la iglesia en estos días, hay que hacer una diferencia o aclarar alguna cosa. Qué bueno que diferenciemos la iglesia, la música y el músico. Estamos respondiendo a la música en general. Sí, la música en general, sí. Pero obviamente sin músico no hay música. Por supuesto. Entonces, pero hay que hacer algunas especificaciones para entender. Porque nosotros generalmente cuando hablamos de la música en la iglesia, la relacionamos con adoración. La música no necesariamente es adoración, aún sea cristiana. La música no... Hay música que es para adorar, hay música que es para celebrar. Para celebrar, ¿entiendes? Manifestar algo. Sí, ya de eso podemos hablar un poco más para adelante para darte la opinión de la música en general. La música cristiana tiene dos vertientes, Wander. ¿Hay música cristiana o la música en general es música y ya? ¿Te referiste a la música cristiana? Sí, ahora ahí voy, porque yo te voy a responder esa pregunta junto con todo, porque es un parte de un todo. Sí. La música... No, que te llevaba suave hasta ahora. Sí, la música tiene dos vertientes. Espiritual, toda música. Espiritual y técnica. Lo que la hace cristiana o no cristiana es la parte espiritual. El contenido. Pero la música en sí, técnicamente hablando, la música no tiene, no es ni cristiana, ni es impía. Ahora, el contenido la hace cristiana o inmunda. Entonces, para analizar la música hay que analizarla como parte de un todo, pero al mismo tiempo cada parte por su lado. Por ejemplo, la parte técnica, la música cristiana ha avanzado muchísimo. Tú sabes que antes nosotros dábamos culto con un amplificador. ¿Tú entiendes? Ahora tenemos consola, tenemos bocina amplificada, digitales. ¿Tú entiendes? Los muchachos se preparan más, ensayamos. Desde la parte técnica se ha mejorado mucho. Aunque, hablando de la parte técnica también, de la música, hay como ahorita Rosa Karina hablaba de eso, de la creatividad. Hay una falta de creatividad en la música dentro de la iglesia. Nos estamos repitiendo mucho en eso. Entonces la música no se está ejecutando bien,
en el momento de tocar, ¿entiendes? Sí. Se está ejecutando mejor, más definición, más afinación, los muchachos se están preparando mejor pero al mismo tiempo hay como un bajón de calidad técnico en el asunto de la creatividad. Y yo creo que eso tiene que ver con la inversión. No necesariamente, porque para tú hacer música tú no necesitas dinero. En el sentido... Hermano, la música es cara. O sea, los aparatos que se utilizan en la congregación no es lo mismo tú tener un amplificador y dos bocinas o tener dos bocinas amplificadas en una congregación que tú invertir Pero eso no tiene nada que ver con la en creatividad. buenos equipos. Pero eso no tiene nada que ver con la creatividad, porque es que los equipos están a favor de la creatividad, no la provocan. Por ejemplo, antes se usaban los sintetizadores en los años 80 para la música del rock. Y tú oías a los músicos haciendo una clase de escala, de arpegio, que el instrumento estaba a favor de su talento, ¿entiendes? Ellos usaban el instrumento para poder ejecutar el talento que ellos tenían, pero no es como ahora, que ahora el equipo está para prácticamente hacerlo todo. Un pianista viene y te conecta el piano, te conecta y pone la mano arriba del piano. ¡Wow! El piano está haciendo todo. A veces te ponen el arpegio ahí, hace pedales, secuencia. secuencia. Entonces, en ese sentido, la creatividad no tiene nada que ver con el equipo. El equipo viene a potenciar la creatividad. ¿Tú entiendes? Por ejemplo, este micrófono, por más bueno que sea, si yo no tengo nada en el cerebro para transmitir, o no yo, cualquiera que se ponga aquí, por más bueno que sea el micrófono, el micrófono va a reaccionar. El micrófono va a reaccionar a lo que está aquí en mí. Esto potencia las redes sociales, potencia las cámaras digitales, todo está muy bonito aquí, está todo bien, pero eso viene a potenciar el talento que las personas que están aquí van a ejecutar. Pero no usted como pastor, ¿usted cree que la iglesia debería invertir más en música o está bien? En música y en sus músicos. Yo creo que debería más invertir, porque es que la iglesia están invirtiendo. Okay. Ahora, que puedan invertir, por ejemplo, lo que vaya a invertir mi iglesia en instrumentos y cosas, no es lo mismo que va a invertir la iglesia donde tú estás. Obviamente. No, por los recursos, Exacto, pero tu por los iglesia recursos. suena muy bien. O sea, cuando yo fui allá, que sentí la buena recepción de micrófono y todo el audio, Sí. yo automáticamente dije, verdaderamente que aquí hay un músico. O esta iglesia hay cantantes. Sí, sí, A eso, sí, gracias a Dios. a eso me refiero. O sea Sí. que a veces la iglesia tiene 10, 15, 20 años, pero todavía tiene un amplificador y una bocina pero muchas veces no es por falta de recursos, Exacto. sino No, por un tema de visión y apoyo a ese desarrollo. Pero desde mi experiencia, esos son los menos ya. Desde mi experiencia. Es la minoría. Sí, es la minoría. Ya la iglesia, incluso las iglesias están haciendo algo que no hacían antaño, que era costear los músicos, darle su ofrenda a los músicos, Okay. tratar, la mayoría de las iglesias ya están haciendo eso. Los pastores de allá de Villahermosa, que tú sabes, ya están haciendo eso. Incluso yo he llegado a tocar en iglesias donde se me... O sea, debe la iglesia pagarle a los músicos para que toquen. Mira, nadie en la iglesia debe cobrar nada, porque esto se trata de gracia. Okay. Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Nadie debe cobrar nada, pero hay una realidad económica. ¿Tú entiendes? Hay una realidad económica. Entonces, la iglesia no debe pagarle a nadie para ejercer una función, pero la iglesia debe ser empática Sí. con la necesidad de todos los miembros, no solamente del pastor o del músico, de todos los miembros. También depende de la entrega y la devoción, porque Claro, hay músicos claro. que son músicos a tiempo completo, hay otros Sí. que tienen su trabajo, pero tú tienes un Sí. tipo que te está tocando 3 y 4 veces a la semana y tiene su familia, sus hijos. Creo que lo menos que tú pudieras hacer es gratificarle. Si debiera, que incluso la Biblia habla de eso. Pero para responder la pregunta al final de cómo está la música dentro de la iglesia, hay crisis en la música dentro de la iglesia, sobre todo en el contenido espiritual. Porque la música en la iglesia no es solamente lo bien que suena en la alabanza y la técnica. Hay un asunto espiritual, tú sabes, Sí. que es el contenido. Y ahí estamos careciendo. Las canciones de hace
vamos a decir, de los 2000, de Marco Suiza, no se parecen en nada a las canciones que están. Hay una falta de contenido teológico que lamentablemente hace que la música dentro de la iglesia sea mediocre, para decirlo en un sentido, en su generalidad, porque hay buena gente haciendo buena música, tú sabes. Pero en su Sí, generalidad. yo creo que es un tema de conexión, de ayunar, de entregarse, porque es algo netamente espiritual, como No lo acaba de... necesariamente. La música, lo dijiste tú ahorita, Sí. que es espiritual, o sea, que todo es espiritual. No, Entonces, tiene una dimensión espiritual, Una dimensión pero espiritual. ¿a dónde se ve esa dimensión espiritual? Es en el contenido. ok. El ayuno y la oración funcionan, sí son buenos. No, porque eso te moldea, te Sí, ayuda, te moldea el carácter pero y sobre todo... a la hora de componer, lo que un músico debe tener en cuenta no es ayunar, porque yo puedo ir a ayunar y salir a cantarte una canción de Ok, Ricardo te Elora. refieres al tema de las letras, De no, las letras, exacto. Ahí es donde está el peso. no de la espiritualidad, la letra. No, sí, porque al final es un tema espiritual. Porque lo que tú vas a comunicar es una verdad espiritual, el sacrificio de Cristo. ¿Tú entiendes? Es una verdad espiritual. Nosotros comunicamos, y por ejemplo, la adoración que entra dentro del tema de que la música no siempre es adoración. Ya dijimos eso, ¿verdad? Sí. Pero en el tema de la adoración, cuando yo voy a adorar a Dios, yo no puedo adorarlo como a mí se me salga. Él tiene una manera y él exige una manera de hacerlo. No, y él es santo. Él es santo, exacto. Partiendo desde ahí, todo, o sea, todo debe partir desde ahí. todo- ¿A quién vamos a adorar? ¿Quién es él? Pero hermano, en la Biblia, Dios no solamente exigía la adoración, sino que él exigía que lo que fueran a adorar tenían que tener cierta característica. Los adoradores tenían que tener cierta característica. La adoración tenía que tener cierta característica. Y es que él es que maneja todo, ¿entiendes? ¿Debe el músico diferenciarse un poco más de lo que es lo secular, el músico cristiano? O sea, ojalá y pueda interpretar el músico de la iglesia, el músico cristiano, debería diferenciarse más del mundo. Oh, pero hermano mío, yo te voy a decir, hay un pasaje en la Escritura en la que Dios le Porque dice a yo Moisés, te noto como asustado. Yo No, te no, dije, no, yo te voy. no, yo te voy a contestar, yo te estoy contestando. Pues, yo lo que no voy a hacer vulgar. No va a ser Sí. vulgar, pero hay una expresión muy popular que los músicos en su gran mayoría son carnales. No necesariamente tiene que ser así en tu iglesia, pero Sí. a nivel general. Eso, y hay mucha de verdad. Hay Y mucho la de carnalidad verdad en no eso. solo tiene que ver con moral, sino Sí. con temas de vestimenta, forma, Ahí es donde te voy a recortar y muchas cosas. ahí es donde te voy a contestar. Dios le dice a Moisés, mira Moisés, tú me vas a edificar el tabernáculo. Tú vas a poner la lámpara aquí. Tú sabes. Pero él le dice, mira, para prender la lámpara del tabernáculo, tú vas a fabricar un aceite. Y ese aceite que tú vas a fabricar, tú no lo vas a usar en tu casa para freír. La fórmula, Ok. no el aceite. La fórmula del aceite, tú no lo vas a usar para ir a freír plátano para tu casa. Tú no lo vas a usar para prender la lámpara de tu casa. ¿Por qué? Porque la fórmula, oye lo que yo te estoy ¿Qué hablando. tiene que ver eso con Sí. el músico? Sencillo, lo que Dios exige para él es para él. Para él. O sea, eso significa que el músico que toca en los hoteles no puede tocar en la congregación o no debe. Repítelo. ¿Puede en tu congregación los músicos de los hoteles, de los barcos, tocan en tu congregación? Sí y no. Sí. Sí y no. Porque, oye lo que sucede. ¿Cómo te explico eso? Porque hay iglesias que utilizan músicos para tocar No. que no son cristianos. No. Porque oye lo que pasa. Yo no puedo exigirle a un músico que deje de ganarse un dinero, ¿entiendes? Porque hay músicos buenos, cristianos. Porque es que esto se trata de un asunto del corazón. ¿Entiendes lo que te explico? Ok. Ahora, yo creo, tú sabes que allá hay muchos músicos que se consagraron, que dijeron no vamos por tele. Sí. Nosotros no vamos, pero hay una realidad económica, que vuelvo y te digo, que muchas veces la iglesia no pueden suplir. Por ejemplo, hay iglesias que son muy pequeñas, que no pueden... Hay Solventar, cosas que sí, hay exacto. cosas que yo puedo ayudar a un músico de mi iglesia, pero yo no puedo pagarle una casa. Exacto. Entonces, en ese sentido, yo creo que un músico se le podría perdonar
depende de la situación, tocar en el mundo y tocar en el culto de adoración. Pero hay músicos que lo hacen por diversión. ¿Tú entiendes lo que te explico? Que tienen su vida resuelta, que tienen todo resuelto. En ese caso ya tú no lo haces por una necesidad como tal. Tú lo haces por otra razón. ¿Tú entiendes? ¿Cuál podría ser? Podría ser el deleite. Te gusta tocar, y eso ya es, ahí es donde se convierte Si el usted problema. no fuera pastor, usted es músico de mi congregación a la cual pastoreo. Usted tocaría en la iglesia y tocaría en los hoteles. Nunca lo hice. No creo que lo vaya a hacer, pero mi caso es un caso Pero tampoco señala el que lo hace. vuelvo y te repito, depende, porque hay que ver el conjunto de, no de necesidades, sino la cosa, las situaciones que llevan al músico, porque yo no le puedo decir a una persona, porque vuelvo y te repito, es desde el punto de vista de la necesidad de la persona. Yo no le puedo decir a una persona, no vaya a buscar la comida de tu esposa, lo de tu casa, un hotel. ¿Tú entiendes? Porque como yo le digo eso, la Biblia dice que el que no suple para su casa es peor que un impío. Exacto. ¿Entiendes? Entonces yo, eso Y entra en un más cuando tú conflicto. no tienes las condiciones para solventar los gastos de ese músico. ¿Entiendes? Entonces yo no le puedo decir a un músico, mira, tú tienes que tocar aquí en la iglesia, porque si tú estás tocando en el hotel, no, hay que ver el músico. Hay músicos que van y tocan porque es su trabajo. Y tú no lo bebes, ellos no te van a beber, ellos no te van a compartir en la fiesta, ellos van y tocan porque es su trabajo. ¿Cuál es el requisito para yo tocar un instrumento en tu iglesia? O sea, porque estoy hablando, tú eres pastor de una congregación, pero también eres músico. De hecho, te he invitado a los eventos que realizo y en una ocasión tocaste, cantaste con el piano, fue algo muy lindo. O sea, yo soy músico y yo quiero tocar en tu congregación. O sea, ¿qué se exige? ¿Qué tú exiges? Ser cristiano. Ser cristiano. Ser cristiano, ser una persona de testimonio, porque el músico es un ministro igual. El músico es un ministro, pero Repite eso. el músico es un ministro. Muy fuerte. Sí, claro, porque tú estás ministrando igual que el adorador. Si el adorador tiene que estar en santidad. Si mira, es deseable que el músico, el cristiano, como dice Santiago, que el que milita Sí, no se enrede en las cosas del mundo. No se enrede. Eso es lo deseable. Es lo ¿Me deseable. entiendes? Pero es que tenemos que entender que hay una realidad. Hay una realidad. Entonces, mi aspiración debe ser aspirar a ese nivel, a ser santo para Dios. Ahora, mi realidad es pecado, no es pecado. ¿Tú entiendes? Yo no puedo decirle a un músico que es pecado trabajar de lo que él sabe. Dios fue que le dio el talento. Ahora, yo debo de ser empático, vuelvo y te repito, como pastor. Dios, y yo no te puedo decir, sí, Dios aprueba que un músico toque en un hotel. No, yo no te puedo decir eso, porque el que escudriña el corazón al final es Dios, pero todo al final termina en el corazón. Si tú estás haciendo eso, sabiendo que tú no lo necesitas y te estás involucrando en las cosas del mundo, porque ¿qué más deseable en un pastor? ¿Que esté a tiempo completo o que esté trabajando y al mismo tiempo pastoreando? Que esté a tiempo completo lo Claro que deseable, sí. para que pueda predicar. Ya un poco finalizando, Wilkin, ¿cómo te digo? La integridad y la espiritualidad de un músico, ¿cuál es tu punto de vista? La espiritualidad, Y o sea, la espiritualidad y la relación con Dios de un músico evangélico. es que no solamente de un músico, debe ser lo primordial. Pero estamos hablando Sí, de la música, sí, o sea, sí. por eso. Pero yo lo digo así, ¿tú sabes por qué? Porque a veces el que ve, el que oye afuera, no... Pero vamos a hacerlo de la forma siguiente. Sí. Lo que nos están mirando ahí son músicos. sí, Ahí hay diferentes músicos, adoradores, trabajan en hoteles, otros no trabajan en hoteles, son músicos dedicados a la iglesia. Le está hablando un pastor que es músico, usted, y le estamos hablando a los músicos, ellos están ahí. ¿Qué tan importante? Porque hay gente que creen que es solo tocar en la iglesia, y lo dijiste muy claro ahorita, dijiste, el músico es un ministro. sí. El músico es un ministro, ministra. O sea, ¿qué tan importante debe ser la espiritualidad y la consagración en la vida de un músico? Crucial.
porque es que Porque siento como que me lo está defendiendo demasiado. no le estoy defendiendo, estoy tratando de ser... Me lo está suavizando, sí, o sea. no, porque tú quieres que yo diga, no, así tajantemente. Es que hay variables, tú sabes. Hay variables que uno no puede ser, todo no es blanco y negro en este asunto, en lo que estamos tratando ahora. Ahora, es innegociable que la espiritualidad, la santidad en el ministerio, eso es No es negociable. no es negociable. Tú tienes que cultivar tu relación con Dios, tu santidad, tu devoción a Dios. Tú tienes que cultivarla. Porque al final yo me he dado cuenta que la mayoría de los ministros, de los músicos que se ponen en la mano de Dios, al final terminan dejando todo lo otro. Pablo lo hizo. ¿Entiendes? Todo el que se pone para Dios termina abandonando todo lo otro. Pero vuelvo y te repito, esa es lo deseable. Eso es lo deseable. Ahora, que sea la realidad y lo que se puede hacer de un momento a otro, eso son otras cosas. Entonces, Wilkins, ¿se puede ser pastor siendo músico? Estoy hablando con un pastor que es músico, que es adorador, que su esposa es adoradora, que canta. Un consejo a aquel joven que tal vez está ahí mirando el programa y tiene un llamado más allá de lo que es la música, a ministrar, a pastorear, a liderear, y quizás piensa que no puede, porque es mucha la diferencia entre ser pastor de una congregación a ser un músico de la iglesia. Ese músico que está ahí en la congregación, ¿cuál es el llamado que le hacemos a aquel que tiene ministerio? ¿Qué puede aportar? Que se asegure, primero, que se asegure de que verdaderamente Dios lo está llamando, que no fue que se lo soñó, que una cosa, y lo segundo es trabajar. Al principio yo pensé que tú te habías enganchado, ¿sabes? No, tú no eres el único. Tú eres de los pocos que ha sido sincero en decirlo. No, estoy siendo honesto contigo ante las cámaras, porque fue un salto. Yo digo, pero ¿cuándo pasó? ¿Cuándo? Se enganchó al pastorado. No, porque vuelvo y te repito. Te aseguraste del llamado. Sí, y hay un trabajo de formación detrás, ¿entiendes? Someterse a sus líderes, someterse a la enseñanza. Ser pastor tiene requisitos. Y cuando tú andas buscando trabajo, tú tratas de llenar los requisitos. Aquí necesitamos a alguien para, qué sé yo, recursos humanos. Tiene que hablar inglés, tiene que hablar francés, tiene que tener buena apariencia, tiene que ser hembra. Bueno, tú te encargas de llenar esos requisitos para tú ir a presentarte como obrero aprobado, dice la Biblia. Entonces, lee los requisitos que se necesita para ser pastor, llénalo. Asegúrate de que Dios te llamó, porque no es solamente, hay mucha gente, yo conozco gente impía que llenan los requisitos de 1 Timoteo, pero no tienen el llamado. Es un conjunto de todo. Y cuando Dios tiene un lugar, tiene un momento, tiene una época, tiene un tiempo para que el llamado se consuma. No de que sino de la consumación del llamado. O sea, que tú entres al llamado. Se puede. Sí, claro, sí, yo pude. Un hombre joven que usa su jean, su t-shirt, su boina. Sí. Quiero finalizar con el tema de la boina, Fren, porque ojalá y que mi hermano Orton esté conectado ahí, que de la generación tuya. ¿Tú te has familiarizado mucho con el tema de las boinas? ¿Te ha traído algún conflicto, tu forma, tu estilo? Porque ya tú estás entre los pastores, los líderes, Wilkins entre los profetas con su boina y su... Vamos a cerrar ahí. Sí, ellos traen, pero al final el testimonio es que la Biblia no habla de boina. ¿Entiendes? Ni de t-shirt, ni de pantalón, ni de jean. La Biblia dice que el pastor debe ser esposo de una sola mujer. En estos días no, cuando empecé el ministerio, había una señora por el barrio que dijo que no, que yo no era pastor, porque yo ando en poloché, siempre con así mismo la boina, el asunto, y que yo no era pastor. Y la información me llegó. Entonces yo le dije así mismo a la persona, yo le dije a la persona que me dijo, no, cuando ella te vuelva a decir sobre la boina, tú le preguntas
que cuando ella me ha visto en chisme, cuando ella me ha visto, que cuál es mi testimonio en pleito, si me ha maldiciendo, mi relación con mi esposa, con mi familia, con mis amigos, la forma en la que predico, que vaya y escuche si predico cosas que no tienen que ver con la Biblia, toda esa clase de cosas. Los frutos, el testimonio, sí, porque si es por chin y por los che, no soy pastor, ¿no? No, y también yo creo que Eliseo usaba su boina también. Oye, ¿cuándo fue? El lunes pasado, era que, sí, el lunes pasado que yo te dije que estaba predicando en la confraternidad. No, ya Sí, estamos a un nivel de fuerte. hubieron un par de pastores que vinieron a usar chistes. Yo le dije, ¿ustedes saben lo que pasó con Eliseo? Con Eliseo y el asunto con el relajo de eso, dejen eso. Wilkin, gracias, hermano. Gracias por venir a compartir tu experiencia, tu testimonio con nuestros seguidores. Y nada, excelente, joven que está ahí, ya tú has escuchado. Si tiene el llamado, no importa que sea guirero, asegúrate de que verdaderamente Dios te llamó. Wilkin, la iglesia que pastorea, nombre, dirección, por si quieren visitarte, número de teléfono, contacto para invitaciones. Asamblea de Dios, Cuarta Nueva Vida, en Villahermosa. Eso, estamos ahí tranquilos. Los contactos, tenemos Facebook, quien sepa en el Facebook, busque por ahí. Sí, tú no eres muy de redes, tú no vives conectado. No, yo subo fotos de vez en cuando. Tú eres un tipo como raro. ¿Cómo así? Porque no me gusta la red y la cosa. No, lo que pasa, oye, lo que sucede, hermano, es que yo no me he dado cuenta. Eso es mi percepción. Mañana yo puedo cambiar tú sabes, yo no soy dogmático con eso. Pero yo me he dado cuenta que las redes tienden a orillar a la gente. Los humanos somos creados con esa necesidad de aprobación. Eso es intrínseco de nosotros. Entonces, cuando tú tienes mucho like por un lado, tú tiendes a... ¿Tú entiendes? Entonces yo me cuido mucho de eso, de no figurear mucho y promover mi imagen y eso. No, pero es bueno utilizarlo. Bueno, yo he ministrado allá y ustedes han transmitido los cultos. Sí, no, nosotros tenemos redes. En la iglesia, cuando se graban los cultos, se suben los corticos y las cosas, pero yo trato de limitarme a eso. ¿Entiendes? Estoy predicando, se corta, se sube a las redes el asunto de la palabra, pero no soy de estar metido en las redes y chequeando los likes y subiendo fotos mías y el Señor te bendecirá y dando palabras. No, porque es que eso tiende a ser un problema. Wilkin, gracias. Las puertas de este estudio están abiertas. Cualquier invitación, cualquier actividad, cualquier evento que tenga. Así que gracias por compartir tu experiencia, tu testimonio con nosotros. Igual, hermano. Gracias a ti por invitarnos y a el jefe allá. Dios le bendiga. Gracias. Así que ya usted sabe, comparte este video. Si no se ha suscrito a este canal, hágalo para que esté atento a los videos que estaremos subiendo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.